Y bienvenido al nuevo streamcast de Enalquimia Gaming y Desarrollo Personal. Llevo un tiempo, al parecer, que me partí el tobillo, familia. Me partí el tobillo en la lucha hace 10 días o más, y me vine abajo al modo creativo. Entonces tampoco he creado un nuevo streamcast y nuevo contenido. He hecho otra cosa mientras, pero estaba con mi tobillo ahí en modo bota, bien inflamado. Y es curioso cómo te puede afectar un poco, en mi caso, cuando tiene una dolencia física, no digo el bajón, o por lo menos para mí, la creatividad se me ha ido a otra cosa. A lo mejor se me ha ido a descansar o a crear, o estaba más hacia adentro. Tema de página web y cosas que hago también, pero es curioso. Lo atacho el tema del tobillo porque ahora mismo ya he vuelto a caminar después de casi 3 semanas o algo así, y a lo mejor la semana que viene en principio debería entrenar de nuevo, pero bueno, o es lo de menos, ¿vale? Entonces, bienvenido para la gente nueva. A lo mejor habrá gente en directo por la mañana, que es un poco común, pero nunca se sabe. Lo que lo van a ver en diferido, os mando ya un abrazo muy grande y vamos a lanzar el tema de la temática de hoy, ¿vale? Hoy vamos a hablar sobre el tema de la autoestima, pero orientado para el adolescente. Cosa que yo ahora mismo voy a cumplir 40 dentro de unos días, un mes, justo dentro de un mes. A lo mejor haré un directo el día del cumple. Yo me considero un niño grande, ¿vale? Entonces el tema de la autoestima para mí ha sido una puta losa, ¿vale? Y yo no sé para vosotros, pero en ese caso yo venía de algo, en fin, lo vamos a definir y tal. Os voy a contar un poquito mi vida, porque al final soy yo que tengo el micro. Si hay gente que entra en el directo, quiere hacer preguntas, como siempre, yo encantado de contestar. Y si no, la gente que lo vea en diferido, pues a través de la web, el grupo de Telegram, o si no, como lo subieron en YouTube, pues en YouTube podéis dejar comentario y estaré encantado de escuchar, puede escuchar vuestra opinión, básicamente. Porque lo que yo puedo opinar, básicamente es mi verdad y mi realidad. Pero luego lo que tú opines en tu propio rincón, pues es súper mega importante, sobre todo si es una opinión debatible, es decir, que podamos conversar. Porque siempre cuando creo contenido, yo creo lo que a mí me hubiera encantado escuchar en su momento, cosa que no había o yo no llegaba a captar esa información. Entonces es como si yo me hablase a mí mismo en el pasado, desde el futuro. Lo hago cada 2 por 3, porque es una forma mía de autosanarme y le veo mucha plusvalía y mucha positividad en esto, porque al final es una forma de sanar o aliviar o dar amor a tu niño interior. En ese caso tocamos el adolescente. Y lo vamos a enfocar sobre el tema de la autoestima para adolescente. También autoestima para adolescente porque como ahora mismo, para la gente que lo ve en directo lo saben, lo que lo ven diferido no se enteran realmente. Estoy haciendo ese contenido a través de un videojuego que estoy jugando en directo. Se llama Genshin Impact, que soy un gran fan, un enamorado de esto. Y es un juego que me ha aportado pues mucha alegría, mucha paz, o mucha diversión, mucha, a lo mejor, evasión, mucha creatividad, solamente por el placer de jugar. Y llevo ya 2 años a full jugando, pero me lo tomo casi ya como si fuese, no digo un trabajo, pero algo como que lo es importante para mí. Y yo no te puedo decir, como yo sigo mi intuición siempre, o casi siempre, o procuro estar conectada en ella, sé que tengo que jugar. Pero al final, a raíz de jugar, he creado ese contenido online de podcast o streamcast, como le llamo yo, y me encanta el rollo, porque como me flipa jugar, y yo me imagino que la gente que les gusta jugar, pues no todo el mundo se siente tan bien consigo mismo, pues puede que unos cuantos que le flipen los videojuegos digan, hostia, hay un tío que me está aportando un contenido que me puede servir para la vida real, mientras es un puto crack también en su videojuego. Mola mucho, ¿vale? Entonces yo me monto mi salsita a mi manera
Y hablo siempre con mi colega o mi amigo o mi compañero, el niño o el adolescente que está dentro de mí y que le alegra un montón siempre escuchar su versión más adulta, que a veces adulto me siento poco en la apariencia. Yo trabajo muchos años con abuelos y siempre me decían, Seba, tú ves una fachada, nosotros aunque tengamos 70, 80 años, es solamente una fachada, yo dentro tengo 30, otro me decía, yo tengo dentro de mí tengo 40, otro me decía, no, yo me veo más pequeño todavía, la fachada es lo de menos. Y cuando le hacía broma y se reían y empezaba a jugar juntos, tú veías pues niños con una fachada pues, de 80 años. Entonces, el tema de la autoestima es tela de importante. Es una palabra otra vez. Soy un pesado con eso porque hablamos muchas veces de, lo llama etiquetas. El ser humano para poder comunicarse pues ha creado los idiomas. En principio es él, a lo mejor son otros seres. Pero bueno, vamos a decir que el humano creó ese tema de idiomas y el tema de los idiomas divide mucho concepto, divide todo a través de la palabra. Hay como una definición para todo. Y está muy bien definir cosas, la cosa que con tanta complejidad al final te pierde. Entonces, cuando hablamos de la autoestima, es una palabra, ¿vale? Cada uno lo va a interpretar de su manera frente a la definición que te pueden proponer, pero yo siempre lo llevaría más bien a una frecuencia emocional. La autoestima para mí es un paradigma en ti, en tu interior, que vibra con una emoción. Y esa emoción, según cómo esté, podríamos determinar que tenga la autoestima más alta, como más positiva, o la autoestima más baja. La autoestima para mí está íntimamente atada a la percepción que tú tienes de ti mismo. No sé si te ve como una pobre mierda, que era mi caso antes, él tenía una autoestima muy, pero muy baja. Y a tener una autoestima muy baja, pues mi versión o mi visión de mí mismo era bastante pobre. Por lo tanto, cada vez que yo me enfrentaba, porque fíjate, digo enfrentar, pero era eso, al mundo real, a la vida, era como yo no valía, ¿vale? Yo me decía a mí mismo no valía, yo me decía que era una mierda durante, pues yo qué sé, 15, 20 años así, todo el tiempo. Y no se iba. Entonces, si tú eres adolescente o si no eres un adolescente de 30, 40, 50, 60 años como yo, eh, tómatelo que es importante. No es tanto, no tanto en sí el autoestima, es más bien tu campo emocional frente a cómo te percibes, ¿vale? Porque ese campo emocional, vamos a decir que como si fuese tu timón para vivir cada pasito en tu realidad. Que haga o no haga ciertas cosas no es tan importante para mí, porque al final lo que va a predeterminar cómo va a vivir tu realidad va a ser bajo el filtro de tus emociones. Si tú eres no emocional, he conocido a poca gente así, pero a lo mejor hay gente que tienen como el campo emocional pues más cerrado, por lo mejor vive mejor, ¿sabes? Porque siente menos. Pero si tú lo tienes elevado, y yo soy de ese pack, es una putada. Porque apenas las emociones no cuadran con tu realidad, o tu realidad no cuadra con tus emociones, tú ya vas a empezar a sentirte pues bastante mal, ¿vale? Entonces el tema de la autoestima está atado a tu campo emocional. Por tanto, si yo me veo mal y el hecho de verme mal me hace sentirme mal, puede estar también al revés. Me siento mal, por lo tanto, como me siento mal, me veo mal. Va en el doble sentido. Entonces, cuando podemos hablar de qué hacer, y lo vamos a hablar, pero de qué hacer para mejorar tu autoestima, sobre todo si tú eres un adolescente. Porque muchas veces en la época de la adolescencia, sobre todo yo lo atacharía por el cambio hormonal, ¿vale? Porque hoy hay un cambio en tu genética o en tu biología, hay un cambio literal
de estructura hormonal, y ese chute de hormona que no se sabe, bueno, yo no sé cómo funciona exactamente, te trastea más o menos tu percepción de la realidad. Yo lo tacharía sobre la hormona sexual, pero eso soy yo, ¿vale? Porque de repente cuando eres pequeño, al momento dado el tema sexual, pues no, en principio no está en ello, ¿vale? Puede tener, sentir y cosas, jugar, a lo mejor puede sentir por un amiguito, una amiguita o algo así, ¿sabes? Desde la inocencia, pero cuando ya llega el chute de hormona de full sexo, adolescencia y está como por un tío empalmado todo el tiempo, pues eso hay que saberlo gestionar porque si no ya te muere, te muere todo tieso. Y entonces para mujeres pasa exactamente igual, cachonda perdida y no lo saben gestionar, súper pava y el sexo está ahí, pero tú no tienes ni idea de lo que es. Entonces, hoy en día, por supuesto, ya es algo diferente porque como está Internet, la información está ahí. Y antes no. Entonces, antes era como, bueno, pues apáñate con lo que tú sientes y tira para adelante. Aquí hoy en día pues tenemos la ventaja de tener internet, tú puedes preguntar a internet, ahora tiene inteligencia artificial que te va a explicar cómo hay que vivir, pero bueno, por lo menos todavía hay muchos canales, en ese caso en YouTube, por ejemplo, de gente hasta adolescente que explican su caso evolutivo, cómo se encuentran, cómo se manejan con sus emociones, adultos también, tipo yo ahora, que explica cómo gestionar mejor, pues por ejemplo, su época de la adolescencia, o con un tema como el miedo, la autoestima, los conflictos con la familia, lo que sea. Entonces, todos esos reflejos o espejos de la realidad te puede ayudar muchísimo, muchísimo más a sentirte como comprendido, entendido y a la vez darte unas pistas para que tú puedas elegir de forma mejor o de forma más consciente tu propio camino. El tema es que por más que te dieran todo, tú tienes que hacer el camino, ¿vale? Soy claro en eso porque a mí me dieron muchas cosas y aunque me haya dado muchas cosas, tuve que hacer yo mi propio camino. Nadie puede caminar por ti, ¿vale? Tú me dices, bueno, a lo mejor aunque te lleve de la mano, sí, pero cuando te la sueltan, tú estás contigo mismo, ¿vale? Entonces eso de estar contigo mismo es muy importante, sobre todo frente al tema de autoestima, porque muchas veces frente a una baja autoestima, como tendré una visión más pobre emocionalmente hablando de percibirme, mi forma de avanzar en mi camino no es la misma que una persona con una autoestima alta o muy alta. Yo la ventaja de mi forma de ser, vamos a decirlo así, por la indagar en el ser humano, en su campo emocional, en las relaciones humanas, cómo nos comportamos en sociedad, cómo funcionamos, sobre todo la sociedad más supuestamente desarrollada, ¿vale? Yo no conozco la versión tribu de los pueblos tipo en África o etnia que hay en India o en Asia. No he ido ahí para investigar, pero la versión moderna de los países más modernos, el tema de la autoestima es tela y tela de importante y va a jugar un papel súper fuerte en tu desarrollo, así que el desarrollo de los seres que te rodean, ¿vale? Entonces nosotros en este podcast vamos a estar conversando básicamente para las personas que sienten o que se encuentran o que se hayan encontrado, porque también puede ser algo, un recuerdo tuyo que diga, hostia, yo era así, con una autoestima muy baja. Y ayudar, ¿vale? Y ayudar. Yo te digo la verdad 100%. Yo ahora mismo, mi autoestima, por supuesto que está a año luz de como yo era antes. Pero no te creas que esté a 100%, ¿vale? Porque yo tengo esa ventaja y desventaja de considerarme lo que llamamos una persona hipersensible o altamente sensible, que hace que a lo mínimo que haya una pequeña alteración en mi entorno, en cosas que yo hago en mi día a día, cosas que a lo mejor no me lo esperaba y no me sienta tan bien y tal,
se me afecta automáticamente la parte emocional. Por lo tanto, luego mi autoestima, aunque esté ahí más sólida que nunca, no no llego a veces a flipar. Y yo digo, vaya mierda, vaya mierda, pero después dejé, como lo he experimentado tantas veces, dejé de fustigarme. Y aprendí que en vez de verlo como un bloque establecido, es decir, ya tengo la autoestima alta y punto, lo veo como un poco un músculo. Y lo vamos a hablar hoy. ¿Músculo en qué sentido? Yo ahora mismo, hace eso, lo que contaba antes, hace 3 semanas ya pasa volado. 3 semanas, vamos. Yo suelo entrenar, ¿vale? Bueno, bastante. Suelo hacer una actividad que requiere bastante energía y fondo y fuerza física y tal. Y con un compañero, pues, se me cayó encima del tobillo y casi se me rompe un esguince súper fuerte y pensaba que estaba roto, pero al parecer no, porque puedo caminar. Pero claro, me quedé sin hacer deporte, o podía, pero mi energía emocional, mi autoestima por tener el tobillo reventado, pues me afectó. Y después dije, es que no me apetece, es que no me duele, es que no me apetece hacer un esfuerzo, no me veo capaz. Pero claro, al final ha pasado 3 semanas y he entrenado muy poquito desde casa, pero que no, olvídate. Pero ¿qué ocurre? Eso afecta mucho a mi estado anímico, porque luego mi cuerpo cambia. Pérdida de masa muscular, pérdida de fondo, pérdida de elasticidad, porque claro, cuando deja de entrenar, el cuerpo es adaptativo. Entonces, si deja de estimularlo, pues él se adapta a ese nuevo estímulo que es menos, ¿vale? Entonces, la autoestima para mí es más o menos igual. O por lo menos para mí. Por favor, si tú opinas de otra manera, dame caña. Yo he conocido personas que de pequeño venían una autoestima alta, del tirón. Siempre hay un chulo en la escuela, uno tío que tira para adelante o una chica muy atrevida, y siempre hay un grupo o unos cuantos que se cagan vivo por vivir. Yo era del grupo 2. Pero después, desde la fachada, eso porque tenía la ventaja de desarrollar una buena fachada, como diciendo yo puedo, pero me mentía a mí mismo. En realidad estaba cagado de miedo. Y lo hacía o lo intentaba hacer, pero me sentía como un fracasado. ¿Vale? Entonces, siguiendo vamos a decir, como ese mapa de la autoestima, piénsalo o siéntelo, que da igual el nivel que tú tengas. Yo te invito a tomártelo, al igual que me ha pasado por mi tobillo, a tomártelo desde un músculo. Y no tanto tiene que ser o no ser. Es un músculo. Entonces, si es un músculo, necesitas entrenarlo. ¿Vale? La autoestima se entrena. ¿Vale? Tú has nacido con un nivel. O a lo mejor después te has reventado de pequeño, que eso también influye frente a los traumas que has podido tener. Bienvenido a mi mundo, ¿vale? Que te lo va se te va a bajar completamente o se te lo van a elevar, depende del entorno que habrá tenido, tu percepción de la realidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué te digo eso? Porque si lo consideras como un músculo, automáticamente te puede como autorizar, ¿vale? Autorizar a calibrar tu nivel de entrenamiento frente a esa percepción muscular. En ese caso, el músculo es el autoestima. Entonces, si yo decido entrenar mi autoestima como entrenaría un músculo de mi cuerpo, primero hay solución, ¿vale? Porque en su momento yo no veía solución. Si yo me digo a mí mismo, a mi yo anterior, Quillo, hay solución. No te va a morir, no te preocupes, hasta que tu biología tire para adelante, el autoestima también, ¿sabes? Hay forma de remediar a una baja autoestima. Solamente tiene que entrenar. ¿Vale? Que lo tengamos claro todos. Entonces, cuando hablamos de entrenamiento frente a algo que no es visible, porque al final es esto, el músculo es visible, pero la autoestima no es a lo mejor tan visible para poder medirla, ¿eh? O medirlo. El autoestima es masculino, sí. Entonces, lo que yo recomiendo desde el concepto del entrenamiento de algo que no es visible, dos fórmulas.
podemos pasar del exterior hacia el interior. Yo creo que a lo mejor lo más sencillo. Pero también podemos pasar del interior hacia el exterior, que también es válido. ¿Vale? Lo vamos a ver ahora. Entonces, si yo paso del exterior hacia el interior frente al tema de la autoestima, yo voy a desarrollarlo, yo voy a entrenar una serie de actividades o estructuras externas que van a ayudar a alimentar o reforzar o aliviar o hacer crecer, vamos a decirlo así, mi músculo de autoestima en el interior. ¿Qué tipo de tareas o de ejercicio puedo hacer fuera, en el mundo exterior, para poder mejorar mi autoestima a nivel interior? Eso va a ser 100% creativo porque depende de cada persona. Cada persona tiene un chip, una mentalidad, una forma de pensar, una forma de ser, unos gustos muy diferentes. Entonces, para uno, viajar, por decir algo, es un reto que le hace salir fuera de su zona de confort, que se asusta, que no le gusta, que la yo, ¿vale? Por eso doy ese ejemplo. Y el hecho de viajar, tú me vas a decir, ¿qué se va? Tú hablas para adolescentes, a lo mejor no hay dinero o no hay posibilidad económica para viajar. Es un ejemplo, da igual que sea el viaje o sea otra cosa. Pero que escogemos, por ejemplo, el viaje, que en mi caso me ayudó muchísimo a fortalecer ese músculo interior, porque yo no era de viajar, no me gustaba salir del entorno de mamá. Tuve mamitis durante muchos años, que eso me perjudicó lo más grande. Ahora tengo lo opuesto, se llama opuesto mamitis. Que llevo años sin ver, es otra cosa, ¿vale? Ahora cambia bastante. Pero en su momento, para mí el hecho, por ejemplo, de viajar, eso era terror, ¿vale? Terror. Entonces, cuando tú escoges para ti unos ámbitos que sienten que te superan, te puede meter y te digo que ahí sí o sí va a ganar puntos o va a ganar fibra de autoestima. Si considerásemos el autoestima como si fuese un músculo, tú ganarías sí o sí fibra de masa muscular por meterte justamente en un entorno o en una realidad que para ti está fuera de tu alcance. En mi caso era viajar, por lo tanto viajé. Al viajar automáticamente se me selló poco a poco, por supuesto, porque aunque del tirón tuve un chute de hostia, soy un tío guay en su momento, pero luego no significa que se haya estabilizado en mí, porque eso lo veremos también. No tiene que haber como la masa muscular. Tú puedes tener mucho músculo, pero no significa que tengas fuerza. Y tú puedes tener poca masa muscular y tener mucha fuerza. Yo tengo compañeros que son grandes en nivel de masa muscular, pero no significa que sean fuertes. Tienen fuerza, por supuesto, algo, pero yo tengo compañeros que son muy canijos, muy delgados y tienen mucha fuerza. Entonces no lo mide tanto al tamaño de la masa muscular. Pues la autoestima pasa igual. No la mida tanto a nivel de su tamaño de la autoestima. Para mí yo tiraría, sobre todo ahora con mi nivel de conciencia o de madurez, por la resistencia de como la fibra pura de esa autoestima, Porque el autoestima que es estable, para mí el que se mantiene más con el tiempo y es por donde yo apunto ahora. Antes yo salía, lo que te decía antes, salía de mi zona de confort, que lo vamos a hablar una y otra vez, y me sirvió muchísimo y te lo recomiendo hacer, lo vamos a hablar ahora. Pero luego vi que mi músculo podía crecer y también crecía lo que se llama el ego. De yo soy, yo puedo, yo hago eso, yo valgo, ya empezó yo valgo más que otros, yo soy superior a otro, porque de pasar de sentirme inferior, también pasé por una etapa de sentirme superior. Que eso parece la misma, digamos, son dos caras de la misma moneda.
Entonces al final, por pasar por ese aprendizaje pendular, digamos, en una dirección, luego en el otro lado, pues me di cuenta que aunque pudiera seguir penduleando, lo que más me corresponde, a lo mejor por la edad que tengo ahora o por mi visión de la vida, es algo a lo mejor más invisible. Es solamente para mí, ni inferior ni superior, simplemente algo que me dé a mí serenidad, estabilidad. Pero yo entiendo que si escucha eso y tiene 16 años, o menos, o más, o 20, o 30, pues a lo mejor cada época te va a traer uno tipo mm, de anhelo o a lo mejor de resultado. Lo digo porque a lo mejor a los 15 años tú quieres ganar a los demás, tú quieres ser más fuerte que el otro, tú quieres conquistar mejor que tus colegas, te pica mucho, tienes mucha insatisfacción, a lo mejor, ¿vale? Es un ejemplo. Y tú quieres justamente aumentar tu autoestima para triunfar más frente a un grupo, que es completamente natural, ¿vale? Es un proceso natural de aprendizaje. Y no significa que el que no lo tenga o no lo viva así sea peor, no, al contrario, para mí es más maduro. Pero cuando tiene 15 años y no ve la cosa así, pues claro, la mayoría suele, por el proceso hormonal, como te he contado antes, fluye muchísimo el tema de las hormonas, tío. Hay que montar formación, tío, sobre eso. Hay que montar, hay que formar, es necesario, porque si no, es que te estrella o sufre un montón, tiene una adolescencia con mucho sufrimiento y luego tu adulto pues va tapando desde una realidad supuestamente más madura, pero va tapando mucho hueco o mucho fallo que hubo eh, pues en la adolescencia, básicamente. Entonces, en mi caso, el aspecto, por ejemplo, del viaje ha sido muy útil para poder justamente como afianzar un nuevo nivel de crecimiento eh, de mi autoestima. La cosa que para ti yo elegiría no tanto en sí el viaje, porque a lo mejor a ti te encanta viajar. Eso también influye mucho. En mi caso no es, o no era, sigue siéndolo. Pero para ti a lo mejor es otro bloque, otra estructura o otra meta o otro concepto donde tú sientes o percibes que te podría convenir mejor tirar por esa área. Vamos a dar otro ejemplo. ¿Tiene pánico o tiene un tipo de miedo a hablar en público? Es válido. Tú dices, yo me considero, tengo 15 años y yo tengo miedo de hablar en público. Cuando digo público, aunque sea, por ejemplo, delante de mi compi de clase. O hablar con una chica. ¿Vale? Imagínate, tú dices que me cago vivo de hablar con una chica porque justamente no soy lo suficiente, no valgo, no puedo, no soy a la altura, etcétera, etcétera. Todo eso es el tema de la autoestima. Es normal cuando tenemos la autoestima baja, porque si tuviese la autoestima alta, automáticamente este proceso lo viviría con mucho más, eh, con más, con más naturalidad. Pero claro, más de una vez, pues no ocurre así. Entonces, como no ocurre así, pues te tiene que apañar con lo que tú tienes o posees en el momento presente. ¿Por qué te digo eso? Porque yo me vi, yo qué sé, tenía la autoestima tan baja que para mí todo era un reto. Hablar con alguien nuevo, miedo, mal, no soy de altura, no me va a aceptar, no va a querer que hable con él, no sé cuánto. Miedo, por supuesto, a hablar con una chica, no me va a escuchar, pasa de mí, no le voy a gustar, y menos por un tema de atracción. No le voy a gustar, no tiene interés por mí y tal. Descubrir un grupo nuevo, no me van a aceptar, no valgo, ¿qué van a hacer conmigo? Etcétera, etcétera. En el mundo después de los adultos, hablo con un adulto, es un adulto, ¿sabes? Como, ya, yo soy solamente un niño o un adolescente y por supuesto no tengo como cierta validez, ¿vale? Eso era como yo me percibía en todo.
un profesor, por ejemplo, de escuela en su momento, pues tenía mucho más valor que yo frente a cómo yo me veía. Me di cuenta que esto es una basura, literalmente. Da igual el estatus, da igual la edad, da igual el género, da igual el rango. Tú eres como tú eres la puta hostia, la cosa que todavía no lo sabe. Y al no saberlo y a no anclarlo en tu realidad, pues a lo mejor todos estos prismas que te llegan frente a tu realidad, pues a lo mejor te queda como... pues te queda bloqueado. Te queda bloqueado y a lo mejor colapsa. Y si colapsas, pues tiene un coste porque a lo mejor la cosa o la jugada no te va a salir como tú lo aspiras. Entonces eso es sufrimiento. Y otra vez, y sufro, y vuelvo a sufrir una y otra vez. Entonces, digamos, con esa visión del tema de autoestima, es para mí muy importante de estimularlo, pero para siempre. Para siempre. Que no te creas que es algo, a lo parte, si tú eres de autoestima afianzada para siempre, pues yo me alegro. Yo no vengo de ese pack, ¿vale? Te está hablando aquí una persona que tiene ya 40 años y que sigue con la autoestima muchísimo mejor, pero cada día es como el resto de mi músculo. Necesito trabajarla o trabajarlo. Es que la autoestima se dice femenino o masculino. Le escucha varias veces gente dice la autoestima o el autoestima. En principio es masculino, pero bueno, le escucha varias veces versión femenina. Eso es necesario trabajarlo, entrenarlo, estimularlo, si no, pues se nos va. Si no, en mi caso se me va, ¿eh? Se me va. Y luego, yo he visto, es que también me ayuda tanto haber colaborado con personas de más avanzada en edad, si se puede decir así, porque yo lo he visto personas que tenían, pues son 70 o 60, 70, 80, 100 años, personas que habían vivido, digamos, una vida más completa, del kit completo. Lo típico de, pues han crecido en un entorno, la familia, a lo mejor una infancia dura. En su momento, pues había el tema a lo mejor de Franco, algunos lo pasaron peor, otros lo pasaron mejor. Después el tema del trabajo, ganar dinero, problemas de salud, después la pareja, conflicto en la pareja o no conflicto, después algunos que se casaron, la mayoría se casaron, algunos se divorciaron, la mayoría se quedaron casados con alguien que correspondía, pues otra historia. Y luego envejecen, ¿vale? Envejecen. Y entonces durante todo ese proceso de envejecer y avanzar, etcétera, etcétera, varios y varias me decían, es increíble que antes yo era capaz de gestionar cierta cosa porque justamente tenían una autoestima más elevada y ahora que no soy capaz, no me veo capaz. Lo he visto en mi familia también, ¿eh? Completamente, pero vamos, gente que en final de carrera completamente abandonada a sí misma porque a lo mejor, a ver si me toca lo mismo, no lo sé, ya veré cuando tenga, yo qué sé, 90, 100 años o algo así, o si toca antes, pero espero que lo más tarde lo mejor. Como que ese espíritu o ese afianzamiento del tema de la autoestima, pues se te va. Se te va o se te va otra cosa a nivel interior, ¿vale? Aparte del exterior que se suele ir, tema masa muscular, la elasticidad, la rigidez del cuerpo, en fin, hay mucho parámetro. Pero ¿por qué te digo eso? Por el tema de, sobre todo a mí, lo que más me impactó fue la percepción de sí mismo, el tema de la autoestima. Cómo uno se veía de mayor. Muchas veces dejado, apagado, no se reconocía a sí mismo, no se valía a sí mismo. Y gente que era o empresario, gente que había tenido, digamos, un estatus frente a los demás, no digo más elevado, pero con más responsabilidad. Y yo digo, pero eso cómo puede ser. Y yo me di cuenta, como yo de pequeño tenía muy poca autoestima y de adolescente, pues peor por el quito hormonal que te conté antes. Y ahí donde tomé conciencia a través de ellos que el tema de la autoestima es algo que es necesario que tú vayas practicando una y otra vez. Te lo repito, una y otra vez, pero yo te invito como siempre.
tranqui, porque lo suyo para mí la vida es un maratón muy largo, no es una carrera de sprint, pero eso soy yo. Si tú dices mañana me muero, por lo mejor sí, puede acelerar un poquito, pero de momento nadie te ha dicho que va a morir mañana. Ojo, a lo mejor unos cuantos saben que se va a ir mañana, pues deseo una feliz salida corporal. Hice un directo, el último creo que era sobre la muerte. En la muerte hablaba también de los viajes astrales, pero bueno, eso ya es otra temática. Pero cuando tú ves que tu propio cuerpo va cambiando y tu parte interior también se va modificando, parece, te hablo con gente con edad más avanzada y tú veías que la autoestima, no todos, pero varios de ellos se la habían bajado, se había cambiado el chip. Algunos eran menos valientes que antes, menos fuertes, con más miedo, ¿sabes? Y yo digo, hostia, increíble, tío. Digo, ¿cuál es la franja de edad donde mejor te lo pasa? Yo antes necesitaba hacer, yo te digo, para mí que tengo ahora 40, 4 por 10, ¿vale? Yo antes hacía mucho más para llegar a sentirme menos que ahora. Es un chiste. Y ahora hago mucho menos para llegar a sentirme más. Es que como un poco no sé si es la sabiduría de avanzar en el tiempo o la toma de conciencia o algo, pero antes tenía una satisfacción permanente con quién era y entonces buscaba constantemente en hacer cosas para poder rellenar un hueco de satisfacción personal. Y en esa satisfacción personal, por supuesto, abarcaba el tema de autoestima. Entonces, ¿qué decirte? Yo siempre te digo, depende lo que tú anheles, depende la edad que tú tengas y el momento que te toca, pero sí o sí, por eso te decía, tú puedes entrenar desde el exterior hacia el interior o tú lo puedes entrenar desde el interior hacia el exterior. Yo ahora hago una mezcla. Antes era full exterior hacia interior, hacia adentro, y ahora es bastante dentro hacia afuera. Por eso te digo que depende tu dinámica, tus anhelos, cómo te encuentras y lo que quiere a lo mejor lograr y sentir, ¿vale? Yo tengo unos compañeros que son jóvenes, más jóvenes que yo, que tienen 17, 18, 20 años, quiero un montón, y me dicen, algunos que tienen más confianza, por supuesto, conmigo, que a lo mejor pues no llegan, que se le van, que no, los tíos atractivos, guapos, fuertes y tal, pero luego cuando rasca un poquito me dice, yo me siento fatal. Y digo, yo sé lo que es, pero tú tienes un cuerpo 10 y yo no tenía eso en su momento, porque no lo entrenaba o no me percibía así, básicamente. Me percibía muchísimo peor de lo que a lo mejor era. Y ahora, pues no es que aunque no tenga cierta cosa o no me encuentre exteriormente en mi vida física externa, pero hay un eje que se afianza en mí. Y eso lo que hoy en día busco. No es tanto hacer para sentir, es más bien sentir para hacer. Es diferente. Si tiene su trampa, te lo digo, no todo el mundo funciona así para nada. La mayoría de las personas, yo no tanto, pero están, digamos, ahí la palabra que se me viene atrapada, pero yo también estoy atrapado en otra cosa, pero en la política de hacer para hacer. Tengo un directo pendiente de esto, de todas formas. De hacer para hacer. Entonces, hacer mucho para cubrir la necesidad del ser. Y está muy bien, pero muchas veces no es cubrir desde la máxima felicidad. Es más bien cubrir porque no llegan a sentirse suficiente. Entonces necesitan una y otra vez hacer para más o menos mantener su ser más o menos estable. Ahora, cuando le quita la parte hacedora, le dice, ya, puedes dejar de hacer, ya está, deja de hacer, a ver qué tal. Y se hunden, no son capaces. O tienen un parón por algo de la vida, una enfermedad, un divorcio, una separación o algo así, y se hunden. Claro, se hunden porque tienen que, la máquina empieza a pararse, no de la misma, no puede hacer, yo creo, lo típico,
personas que trabajan, imagínate tú eres adolescente y te dicen que hay que trabajar, que hay que hacer, que tiene que encontrar no sé qué, que si está de puta madre está muy bien. Para mí sí te realiza, si no, no compensa. Porque si no, estará atrapado en una dinámica de realidad donde no será feliz. Entonces yo siempre digo un hacer, pero un hacer feliz. Un hacer que te suma o que te aporta felicidad. Pues si no, ¿para qué? Pero ¿para qué? Tú me dices que hay que vivir, sí, sí, yo lo sé, pero ¿vivir para qué? Porque al final si tú estás viviendo algo que encima te siente mal, tú estás viviendo mal. Y vivir mal, al final el tiempo va avanzando y ese tiempo pues, lo ha malgastado. Por eso siempre recomiendo, pero eso soy yo en mi mundo, en mi realidad, procurar que gaste tu tiempo, que es lo más importante, en vivir experiencias que vibren contigo. No se trata de hacer cosas trascendentales, se trata de cosas que vibren contigo, que vibren con quien eres. Y eso es un descubrimiento, porque si tú te han contado unas cosas de pequeño y tú ves que al final pues, te sientes mal, te sientes reventado, estás depresivo, pues a lo mejor es que no funciona tan bien, ¿vale? Hay que modificar los parámetros. Y yo, bueno, pues todo eso lo fui descubriendo poco a poco y hasta que pues, desarrollé pues, una formación, un curso, charla, conferencia y pues explico a las personas cuando pasan momentos muy chungos, suele ser adultos, pero cuando tengo amigos más jóvenes, por ejemplo mi colega de lucha o algo así, lo veo del tirón, el caro lo veo y le digo, Guillo, ¿qué te pasa? Y me dicen pues con la novia o uno me dice, yo qué sé, con su estudio o cada uno con su movida. Y claro, porque a lo mejor la parte hacedora en ese momento pues no está, digamos, en sintonía con la parte interior y viceversa. Entonces, con el tema de la autoestima, todo para mí, todo abarca el tema de la autoestima. Porque la autoestima es más o menos tu visión de cómo tú te percibes frente al mundo, bajo ese filtro. Entonces, es tu vida. Tu vida está íntimamente atado al tema de la autoestima. ¿Vale? Lo que yo he podido descubrir, pero hay matices, es que el afianzamiento de la autoestima para mí está íntimamente atado con la biología. Lo he dicho en varios sitios y en el curso online lo hablo mucho también. Nosotros tenemos un pendrive. Tú me dices, ¿qué es un pendrive, Seba? Un pendrive es para mí, nuestra biología, nuestro cuerpo físico. Cuerpo físico para mí es como un vector de memoria que acumula memorias. Tú, por ejemplo, te haces un corte, pues según la profundidad del corte, cicatrizará y a lo mejor o no tendrá marca porque el cuerpo se ha generado de lujo o tendrá una cicatriz. Se queda ahí, es una memoria, es como un tatuaje, vamos a decirlo así. Entonces, ¿eso está bien o puede estar muy mal? ¿En qué caso está muy mal? Pues si tiene un accidente muy grave y te quedas reventado, pues te va a putear. Pero también se está bien cuando vive un momento muy guay y te cambia la vida, pues se te sella dentro. O sea que tiene la doble virtud. Vamos a decir como el trauma positivo. El trauma negativo, que la mayoría lo que solemos abarcar, también tenemos el otro, pero yo qué sé, el que suele más resaltar suele ser el trauma negativo, es decir, que te pasa una situación, al final no la sabes gestionar o no eres capaz de gestionarla y automáticamente tú te quedas reventado. Y de estar tan reventado, eso te mata el alma, vamos a decirlo así, y tu cuerpo guarda en memoria, guarda eso, como un programita. Y ese programita luego, cuando se activa, vas a sentir o vas a tener o a desarrollar una serie de emociones que al final te van a putear la vida. Indirectamente y directamente hablando, te tocará la autoestima. Por lo tanto, si yo tengo un trauma o traumas plus,
mi tema de autoestima le va a afectar. En general le suele afectar, ¿vale? De ahí a hacer terapia, queremos hablar en otro directo. Yo soy gran fan de la hipnosis regresiva y tal, que es un milagro en el planeta Tierra, que eso te ayuda muchísimo a resolver el trauma en una sola sesión. No hace falta años de terapia, ¿vale? Pero luego, una cosa es el trauma, y luego, si se puede decir así, el trauma positivo. Imagínate, yo qué sé, tienes 16 años, te enamoras de una chica y te atreves, te lanza y habla con ella y sale con ella y es tu novia. Y eso es una flipada, porque si es la persona que tú, digamos, estaba como enamorado, que sentía un anhelo muy marcado con ella y lo puedes vivir y lo puedes realizar, en ti se va a sellar, hostia, yo puedo, yo valgo, ella es para mí. Y si encima la niña está enamorada, está tranca de ti, pues flipa, flipa. Eso es 10. Yo no lo he vivido de pequeño, lo viví de mayor, pero no lo viví de adolescente porque no llegaba. No llegaba a estar tan mal, no valía, me veía como un mojón. Y después cuando me lanzaba era demasiado intenso y a lo mejor echaba para atrás, no sabía calibrar, en fin, tenía todo el kit de cómo hacerlo mal, ¿vale? Y al parecer, pues yo no sé si tuve o no suerte, vamos a decir que no, porque no me funcionó. Pero bueno, de adulto pude enderezar un poquito mejor. Pude un poquito enderezar mi barco, ¿vale? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque básicamente cuando tu biología es selladora de, de memoria, y entonces si yo vivo una experiencia muy negativa o muy positiva, da igual la edad, pero a más joven más se suele afianzar en la biología porque tu biología es como más limpia, virgen o no tan usada. Y luego eso se puede considerar como un programa y un programa que al final se activa o se desactiva, depende del momento. Entonces estos programas negativos o programa positivo va a tener una repercusión brutal en la percepción que va a tener de tu realidad y por tanto de ti mismo. Lo que te decía antes de la novia, por darte algo, eso a lo mejor te va a sellar, pues hostia, frente a las mujeres yo puedo. Yo sé que yo puedo estar con una chica que se enamora de mí. O yo sé que yo puedo conquistar a una mujer, por ejemplo. Ahora, el caso opuesto, te declara hacia esa chica y la chica te manda al carajo. Y tú dices, era tu enamoramiento del cole y tú lo estás viviendo como, vamos, te muere. Porque te sientes rechazado o por lo menos no lo sabes gestionar y sientes que, bueno, ha fracasado. Al igual que si tú me dices que eres una niña y te flipa un chaval de la clase y ese chaval, pues no sabes cómo acercarte a él, no te lanza, no habla, y al final el chico pues sale con tu mejor amiga. Y eso es dolor. Dolor en general es traición, porque es tu mejor amiga, porque tal, el chico al final lo veo de otra manera y eso duele mucho. ¿Vale? Te doy caso, vamos a decir, como típico de la adolescencia. Yo creo que sigue ocurriendo, tampoco que sea algo muy elaborado, porque es algo natural. Por eso siempre hay que formarse. Eso lo aprendí muy tarde. 20 años de escuela de mierda, para nada, por más que tenga título y tal, que no me ha servido de nada, en vez de formarme en cosa eficiente. Yo que eso es descomunal, tío. Nosotros tengo un grupo de amigos que son empresarios, emprendedores y tal, lo hablamos siempre, tío. Tantos años para escuchar al profe. Uf, yo empiezo a criticar el tema porque a lo mejor el profesor que va a escuchar esto y va a decir, ¿qué dice? Hay que estudiar. Yo sí, hay que estudiar, pero estudiar cosas eficientes, no estudiar cosas que después de adulto no te sirven, ¿vale? Si hoy en día tú puedes ser millonario jugando un videojuego, ¿para qué te sirve saber la raíz de cuadrada de no sé qué, del vector, de tal? No sirve a nada. Y el tema lingüístico, libro de mierda que te obligaban a leer, aprender de países que ni siquiera tú vas, y profes que te dicen, tienes que aprender el mapa de Alemania, pero ni siquiera ellos hablan alemán o han ido a Alemania. ¿Para qué te sirve? Es estúpido.
Pero bueno, está montado de una manera que a mí en fin, me cabreo, ¿vale? Hoy no hablamos del tema escolar, porque si no me altero un montón. Si tú estás escuchando eso y tú sigues todavía en la escuela, si te gusta, ole tú. Pero si no te gusta, pues aprieta los dientes y tira para adelante o búscate la vida para formarte en paralelo. YouTube, página web, dropshipping no me gusta mucho, pero saca tu proyecto creativo, ¿vale? Saca tu proyecto creativo y intenta pues generar ingresos con un proyecto creativo tuyo. Por lo menos el esfuerzo lo va a poner desde tu yo, el dinero pues será para ti desde lo que habrá creado y ayudar a la gente. Ayudar a la gente. Pero bueno, lo hablaré más adelante. Otro. Pero que todo eso para mí me ha ayudado también. Es que, vale, que claro que tengo que hablarlo. Porque para mí, ¿qué me ha sellado un temple a nivel de mi tema de autoestima? Que yo he vivido lo que he querido vivir. ¿Sabes? A lo mejor no a la perfección, o yo proyectaba en ciertas cosas, pues, otro fin. Pero yo he ido a todo lo que he querido vivir. Todo. ¿Sabes? Ahora mismo lo que quiero es hacer esto. Ese podcast, ese streamcast, jugando al videojuego, pues lo hago. Pero autorizárselo a 40 años no es lo mismo que hacerlo a 15. Que a 15 debería ser normal. A lo mejor no hablando de eso. Si lo hubiera hecho a 15, de que te hubiera hablado pues, del juego. Pero ahora en vez de hablarte del juego, que te puedo hablar del juego, de cómo subir el personaje, cómo avanzar, cómo tener una buena cuenta. Sí, pero no hay más canales que hacen esto y lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. Pero yo te hablo de cosas que para mí me resultan importantes, vitales, dentro de un marco que para mí no me supone un esfuerzo porque estoy jugando al videojuego mientras. Y entonces me lo paso pipa. Pero todo eso, el hecho que yo lo pueda crear y lo vea florecer de una forma muy lenta, porque de momento pocos suscriptores frente a este canal. Después tengo otro grupo que escuchan esto, pero no está reflejado en el canal, digamos. Porque tengo varios grupos como se dice, comunidades frente al otro canal que tengo de YouTube, otro proyecto que tengo de conferencia y todo esto. Pero yo por darme el lujo de crear esto y disfrutar, como yo lo compro y lo voy viviendo de dentro hacia afuera y lo voy materializando, automáticamente en mí se me afianza, yo puedo, soy capaz, soy válido, se está haciendo, está ocurriendo, soy yo que lo hago, ¿sabes? Y todo eso es de repente validación a mí mismo. Y como validación a mí mismo, automáticamente la recompensa es mi fibra de autoestima, pues se va afianzando, se va poniendo cada vez más fuerte y cada vez más potente. Pero también porque es el camino donde quiero ir, ¿vale? Yo de más pequeño, de más joven, yo tenía tanto miedo a todo que había que romper paradigma. Por eso me metí en tanto fregado, miedo y tal. Y me mido bien, pero es muy costoso. O por lo menos yo no recomiendo esa metodología que funciona, pero es muy dura. Igual que yo llevo años duchándome agua fría. Y a veces, pues bueno, me ducho agua caliente, a veces, pero en general me ducho agua fría. Porque tomé conciencia a través de una crisis de hemorroides potente que tuve hace varios años y sabía que me moría. Estaba, vamos, era para verme. Marta, te mando un beso, muchas gracias por echarme una mano, porque yo estaba que había un discapacitado que no podía caminar por el dolor que tenía en el ojete, que flipas, ¿vale? No podía ni enderezarme, estaba completamente doblado. En fin, una historia potente. Somaticé una emoción que no supe gestionar, porque el hemorroide, si tú sabes, no lo vas a ver, o la gente que escucha ese canal sí lo va a saber, pero cuando somatiza una dolencia física, automáticamente suele venir de una emoción no gestionada o no calibrada, ¿vale? En fin, ¿por qué te digo eso? Porque mi afianzamiento a yo me ducho a agua fría de forma natural, antes yo lo tomaba en cuenta, sé que estaba bien para mí, pero no me atrevía por la incomodidad que me traía ducharme agua fría. A través de ese giro de morirme con un culo que me dolía, que me moría, ¿vale? Dije, lo tengo que hacer. Y lo empecé a hacer, pero como me dolía tanto,
el otro dolor, hasta el frío me aliviaba. Entonces de repente, a través de una dolencia física, alivié o creé, me autocreé un regalo. Entonces ahora para mí es natural abrir el grifo y que el agua salga fría. Ojo, si el agua sale caliente, también encantado. Pero de repente que esté fría o que yo lo vivo igual, porque ya creo un hábito en mí y lo tengo asociado a un paradigma positivo. Porque cada vez que me ducho con agua fría, siempre se me viene aquella época, aquel momento donde yo estaba a punto de morir físicamente, había perdido kilos, canijísimo, porque claro, no podía ni al baño ni comer, es que me dolía todo. Entonces me di cuenta que la ducha fría como era un alivio. Entonces ahora pues siempre lo tengo asociado desde el alivio, el bienestar. ¿Por qué te digo eso? Porque tú puedes para mejorar, aumentar tu autoestima, ponerte retos muy avanzados para ti. De meterte en miedos muy profundos donde tú dices yo jamás lo haría y lo haces. Y está muy bien. Pero para mí yo me di cuenta que esa versión o esa forma o esa manera de hacerlo es desde un esfuerzo a lo bestia, ¿sabes? Y a lo mejor el esfuerzo a lo bestia, pues yo no sé si es tan eficiente a largo plazo, porque también tu cuerpo lo graba a base de estrés. Yo le digo mucho frente al tema del deporte. Tengo a mi alrededor gente que son muy deportistas, tengo competidores y tengo gente que son completamente vagos. Tengo de todo. A lo mejor representa mi perfil, porque tengo dos cosas. Pero yo asocio el deporte a algo lúdico, porque la actividad que yo practico o las actividades que yo practico en general, yo me lo tomo desde un juego. Y como me lo tomo desde un juego, cuando yo hago deporte, yo estoy jugando, no estoy entrenando para ponerme más fuerte. Ponerme más fuerte es un resultado anexo, secundario, que ocurre por jugar. ¿Vale? Ahora mismo el podcast puede durar, porque estoy hablando solo, ¿vale? Si hubiese gente en el directo haciéndome comentarios y tal, ¿por qué no? Pero si no lo hay, que ahora mismo no lo hay, yo estoy hablando solo. Para yo hablar solo durante X tiempo sin parar, sabiendo que yo estoy hablando solo, hay que hacerlo. ¿Qué ocurre? Que si lo hiciera a lo mejor con la cámara, solamente con la cámara así, puedo hablar un buen rato. O sea, habría que probar, habría que hacerlo hablando solo. Porque yo me acuerdo el primer directo que hice de YouTube, primera vez, tío, eso fue espectacular. Otra vez que me afianzó, yo puedo, en tema de la autoestima. Primera vez que me hablo delante de una cámara para mi canal de YouTube. Otro, ¿vale? Había 130 personas en directo. Primera vez. Primera vez haciendo un video, primera vez hablando en directo, todo primera vez. Es un salto muy grande, pero bueno, lo hice y había 130 personas en un directo. Para una primera vez está de putísima madre. Porque ahora mismo que puedo tener un directo hay muy poca gente, pero también porque la temática, el nicho, la persona, el horario es muy diferente y no estoy enviando ni email ni haciendo publicidad para decir a la gente o avisar a la gente que hago directo. Yo hago el directo cuando me dé la gana. Pero ¿qué ocurre? Que ahora yo tengo centenares, bueno, no tanto, a lo mejor sí, unos centenares claro, porque antes hacía streaming solamente con el juego. No me proponía temática, solamente encendía la cámara, jugaba y si había gente en directo pues hablaba sobre lo que sea. Pero después me di cuenta que quería convertirlo en algo más eficiente o en algo más útil. Entonces comencé a hacer los directos con temática. Ahora, ¿por qué te digo eso? Porque mi experiencia a que me graben es 1000 veces más mayor que cuando la primera vez que me metí en YouTube. La primera vez era, hostia, ¿qué va a pasar? Dale un botón, la gente te mira, etcétera, etcétera. Todo eso es un tipo de presión, pero en realidad es una presión invisible porque tú solamente no sabes. Tú solamente ves un contador y a lo mejor en ese contador te pone la cantidad de personas que hay, pero nada más.
Pero ¿por qué te digo eso? Porque ahí, a través de mi autoestima, viviendo esa experiencia, yo he podido pues darle un salto más. Pero no significa que se haya afianzado. El afianzamiento lo estoy haciendo ahora. De hacer directo tras directo tras directo y otro directo. Ahí estoy afianzando realmente el trasfondo de mi tema de autoestima frente a, por ejemplo, haciendo los directos. ¿Vale? Entonces, ¿por qué te digo eso? Tenía que haber apagado el Telegram. Se me está apareciendo las notificaciones. Entonces, ¿por qué te digo eso? Para que a lo mejor pueda desarrollar el aspecto tuyo del tema de la autoestima de una forma suave. Mezclando, ¿vale? Si tú eres muy atrevido, ve cosa tocha del tirón. A cosa tocha. Dice, yo qué sé, esa chica te gusta y tal, vea por ella cuanto antes. Quiere obtener ese trabajo, quiere montar ese proyecto para forrarte o lo que sea y tal, hazlo. Bim, del tirón. Que quiere competir, no sé, te gusta el tenis y tal, compite. Quiere ganar la Copa de España, pues ve hacia lo más que tú puedas abarcar. En mi caso, yo voy de modo más pitufo, ¿vale? Algo muy light, sobre todo más avanzado en edad, más me doy cuenta que prefiero porque es algo que penetra más en ti, ¿vale? Y algo que puedo mantener en el tiempo. Yo lo he aprendido gracias también estos últimos años practicando una disciplina marcial, lo he comentado varias veces. Llevo varios años haciendo algo que se llama el Jiu-Jitsu brasileño. Haré seguramente un directo 100% en honor a las artes marciales. Pero esa disciplina he visto muchísima, bueno, tampoco muchísima, pero bastante gente entrando y saliendo. Gente con, vamos, yo a lo mejor llevaba ya 2 años, un tío llega y en 10 días, no digo que mejor que yo, pero que se le daba muy bien. Y de repente, Dios, tía, vaya putada, porque yo llevo 2 años ya y el otro en cuestión de 2 semanas, el tío ya le felicitan, finaliza la gente, es un deporte de contacto físico donde tiene que ir a finalizar el oponente a través de luxaciones, estrangulaciones, etcétera, etcétera. Y de repente veía gente que yo digo, joder, tío, pero es un puto crack. Y es cierto, era mejor que yo, o eran mejores que yo, año luz, porque yo era tolpón, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que se han ido, lo han dejado por el trabajo, porque de repente, pues depende de la edad, por supuesto, pero de repente tienen que trabajar, tienen que viajar, se conocen, más o menos la mayoría son chicos, conoce una chica y deja de entrenar porque no le compensa, o de repente se da cuenta que no está cogiendo la masa muscular que quiere y al final dice, yo quiero tener un cuerpo más fuerte todavía, necesito sumarlo y hacer pesas y al final pues se van a un gimnasio normal, pero yo mientras seguía y avanzaba y seguía y así he visto no sé cuántas personas. Y pues a través de los años yo me doy cuenta que en esa disciplina, pero como todo en la vida, esa disciplina me ha aportado tanto a un nivel mucho más profundo que el simple hecho de saber manejarme en la lucha cuerpo a cuerpo. Buah, año luz, año luz. Porque me ha mostrado que solamente por seguir y por supuesto querer mejorar, optimizarte, mejorar tu técnica, conocer los compañeros, aprender a fluir con el oponente que tiene delante, uno más fuerte, uno más flexible, uno más pequeño, uno más agresivo, uno más blando, de adaptarte a todo lo que venga. Y sobre todo me ha aportado el inicio, vamos a decirlo, de ser constante. No es tanto ser constante, de seguir. Por el simple hecho de seguir, poco a poco tu cuerpo va afianzando un tejido invisible de base, pero un tejido de serenidad al momento de estar ahí. Y eso es espectacular.
Y yo me di cuenta que eso lo tenía que aplicar en todo en la vida. Entonces, desde esa toma de conciencia gracias a esa disciplina marcial, ojo, lo puedo aprender por todos lados. Yo a mí lo desperté con esa disciplina, no con otra. Eso para mí fue una enseñanza brutal y lo sigue siendo. Que poco a poco, solamente por ir, un día, 2, 3, 4, volver. Ahora mismo llevo 3 semanas sin ir. Yo sé que me va a dar una paliza el lunes, pero bueno, lo admito, no pasa nada. Que me ganen todos, pero yo seguiré. Yo vuelvo. He tenido una lesión un poco grave, pues yo vuelvo. No pasa nada. Por lo menos he vuelto. Porque claro, cuando uno empieza a lesionarse, hay gente que lo dejan por completo. Claro, es que por más que sea un crack, se rompe un dedo, se fisura una costilla, se mueve una cervical o yo qué sé, o algo así, hay gente que lo deja. Porque es doloroso o porque no le compensa. Pero como yo lo vivo a mi manera sin castigarme, ojo, me gustaría seguir siendo una máquina, aunque esté todo roto, pero yo conozco mi cuerpo, ¿para qué meterme ahí con dolor? No tengo que mostrar nada a nadie, solamente para mí. Yo prefiero volver con un cuerpo que más o menos tire para adelante y pueda disfrutar plenamente del ejercicio, ¿vale? Desde el juego. Entonces al final yo me di cuenta que detrás de ese matiz de la constancia, bajo el concepto de ir a por algo donde hay un reto o donde te hace superar a ti mismo, trae muchísima sabiduría, muchísimo. Y frente a la autoestima es espectacular. Entonces yo te digo, frente a esa disciplina, no soy para nada ni el mejor ni nada. Tengo algo de conocimiento, por supuesto, porque son varios años. Pero hay una serenidad en mí que sabe que si a lo mejor con un compañero lucho con él, hoy no lo gano, mañana tampoco, pasado tampoco, pero yo sigo. Y a lo mejor, pues dentro de 5 años, o 3, o 2, o un mes, a lo mejor lo gano. Pero no es tanto ganarlo, es que yo sigo. Y al seguir, hay algo en mí que se tranquiliza porque sabe que esos llegan solo. El resultado llega solo. Porque tú lo vas afianzando en tu inconsciente. En tu inconsciente tú le dices, sí, tú estás yendo, tú vas, tú lo estás haciendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Hasta que a un momento ni te enteras que vas. Para ti es tu normalidad. Y empieza a crecer. Pero en esto, como en todo, para mí la autoestima es lo mismo. Si tú tienes la autoestima muy baja, que yo te entiendo, que yo vengo de esa matanza, que es un infierno, no te preocupes, hay salida, hay posibilidad, por supuesto, de tirar hacia adelante. Da igual la edad que tenga, pero para mí es necesario entrenarlo. Que no es un botón que le da on-off, es un tejido muscular. Y como te lo he dicho antes, se va afianzando en tu biología a base de trauma, positivo o negativo, puedes decir así. Tú vas a elegir qué tipo de programa quieres repetir o quieres sentir en ti. Porque si tú repites programas, cuando digo programas, situaciones de vida de escasez o de dolor una y otra vez, pues tu cuerpo irá grabando dolor. Por lo tanto, dolor a lo mejor es falta de autoestima una y otra vez, una y otra vez. Y se va repitiendo una y otra vez. Y eso es agotador, eso cansa, eso duele y eso es muy triste. Entonces, cuando yo quiero mejorarme en algo a partir de ahora, que sea la autoestima u otra cosa, yo me lo tomo tranqui. Muy tranqui. Antes era una bestia, tenía que ser todo ya, ocurría, porque claro, me ponía pues como una bestia, pero luego como es algo que yo quiero afianzar, yo quiero integrar esto, es muy diferente. La integración de los procesos para mí es algo que requiere tiempo, repeticiones. Tú coges un árbol, la metáfora del árbol me parece espectacular. Y tú ves 2 árboles, uno adulto, bien afianzado, que a lo mejor lleva, pues yo qué sé, 400 años, y un arbusto que lleva 2 años. Los dos al lado uno del otro. Y entonces el arbusto pequeño
eh, observa el árbol grande y él le dice, es que tú eres más fuerte que yo, es que tú eres más resistente que yo. Y el árbol grande le dice, claro, normal. Solamente le dice eso. Y el arbusto pequeño dice, pero es que tú, a ti no te pasa nada. A mí a la mínima me doblo. A mi mínima me duele todo si hay un percance fuera. Cuando hay lluvia, nada más que por recibir la gota de agua, me duele las hojas, me duele. O mis ramas son muy finitas, yo no llego a resistir como tú y tal. El otro dice, claro, como debe ser. Y entonces van pasando un año, dos y tres, y el árbol grande ya se queda igual. Pero el otro se ve que ya el tronco es más resistente, las ramas son un poquito más gruesas y las hojas como más grandes. Y entonces el árbol pequeño le dice al otro grande, dice, pero sigo, tú no lo ves que sí, que yo sigo, pero me sigue doliendo, y algo menos que antes, pero ya el agua me llega, además hubo una tormenta el otro día, se me rompió una rama mía y me siento muy triste porque tengo poca rama. Y el árbol grande le dice, claro, como debe ser. Y el árbol pequeño es que no lo entiende, no lo entiende. Entonces eh, llegan humanos, por cambiar, ¿vale? Llegan humanos y que llegan con vehículos grandes y herramientas y de repente ven que se acerca cerca del árbol pequeño, lo miran, lo tocan, bueno, nada, y van al árbol grande y directamente uno arranca la motosierra y empieza a cortarlo, corta el tronco. ¿Eh? Y entonces el árbol pequeño le está diciendo al árbol grande, le dice, ¿pero por qué? ¿Qué está ocurriendo? Y, y el árbol grande le dice, claro, como debe ser. Y el árbol pequeño no lo entiende. De repente, al rato, a varias horas después, ya el árbol grande no está. Solamente queda un tronco con raíces. Pero claro, el tronco y las raíces siguen hablando. Y de repente el árbol pequeño es mucho más grande que el árbol grande. Pero grande ya no hay, es simplemente un tronquito que queda, un troncazo cortado a raíz del suelo con las raíces dentro. Y entonces el árbol pequeño le dice, pero ¿qué ha pasado? Y el árbol grande le dice, claro, como debe ser. Ley de vida. ¿Qué significa esa historia que me he inventado sobre la marcha? Que todo tiene su momento, todo tiene su proceso, aunque a veces no lo entendemos, pero mañana tú puedes ser, digamos, hoy te pueden encontrar no apto, no válido, no débil, flojo, no porque te compara con los demás. Pero los demás también pasan por su propio proceso, que tú a lo mejor ni siquiera has visto. Entonces, si tú te comparas con alguien que es más fuerte que tú, más alto, mejor, con autoestima más elevada que tú, con una realidad mejor que la tuya, y tú te comparas constantemente con esa gente, tú no sabes cuál es el camino de esa persona, ni el antes, ni el de ahora, ni el de después. Tú solamente conoces tu propio proceso evolutivo. Pero alguien que es como tú, como estos dos árboles, que han podido, digamos, sobre todo el árbol mayor, que sabe del proceso evolutivo de un árbol. Él sabe que es necesario que el árbol pequeño pueda fortalecerse frente a sus hojas, a su tronco, que se ponga más fuerte con todo el entorno que hay
va simplemente a fortalecer. Es su función como árbol, ponerse más fuerte, más enraizado. Y cuando el árbol grande que llevaba siglos, por supuesto, sabe de ese proceso, ha visto más de un árbol crecer, pero el otro que pequeño no sabe todo esto todavía. Entonces, desde todo su amor incondicional o su forma de percibir la vida, le decía al árbol pequeño, claro, es tu proceso, es lo normal. Pero el pequeño no lo entendía. Pero cuando vinieron a cortar el árbol mayor, el árbol grande entiende, aunque a lo mejor no esté de acuerdo, entiende que a lo mejor él, por ser tan mayor, robusto y fuerte, pues puede pasar a otra etapa, por ejemplo en ese caso de humanos, que vienen, que lo cortan para transformarlo, por ejemplo, en mueble o en tablas de madera. El riesgo que corre, por ejemplo, este árbol, cosa que el jovencito no corre ese riesgo, de momento. O sea, entiende que por etapas de crecimiento, cada momento trae como su pro y su contra. Es muy difícil a entender. Yo si hablase ahora mismo con mi yo de pequeño, siendo humano, porque al final es esto, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir que yo aprieta los dientes, tira para adelante, le daría unas directrices a lo mejor diferentes de entrenamiento, pero tendrá que ponerse más fuerte. Porque si yo vengo con una autoestima de mierda de pequeño, sí o sí tiene que afianzarte, si no te muere porque tu autoestima es muy baja. Entonces, para afianzar esa autoestima, he tenido que pasar por varios procesos de enraizar una realidad donde he tenido que superarme. Es que es lo que toca. Y no significa que sea agradable, pero es lo que toca si yo quiero crecer. Como el árbol pequeño quería crecer para parecerse como el árbol grande, es necesario que pase por toda esa etapa. Ahora, si tú dices que yo no quiero crecer, es que a mí me da igual crecer, digo, bueno, en esa regla de 3, al estar aquí en la tierra con un cuerpo de humano, pues sí o sí te toca crecer. Y al vivir en sociedad, hay cosas donde vamos a estar como enfrentándonos o viviendo, sobre todo si vivimos en sociedad. Para mí no ha sido agradable y a veces lo sigue sin serlo. Pero bueno, después digo, pues tiro para adelante. Sí, cuando hay un proceso que a mí me cuesta, igual que el árbol pequeño, porque sigo siendo en parte el árbol pequeño, aunque hay otra parte de mí que ha madurado bastante, pero yo me planteo, digo, bueno, pues tiro para adelante. No es lo que quiero, pero es lo que hay. Ahora. Es lo que hay ahora. Y avanzo. Y siempre intento, para afianzarme en una realidad más eficiente, transformar mi proceso de aprendizaje, lo he dicho varias veces en directo, en juegos. ¿Vale? Transformar mi proceso de aprendizaje en un juego. Porque si yo llego a jugar con lo que me queda por trabajar y aprender, yo lo vivo de otra manera. Se afianza, pero se me afianza desde el juego. Eso la salida o la forma más útil que yo he podido como encontrar para sentirme mejor conmigo mismo, para vivir ciertas cosas que me pesaban. ¿Vale? Porque si yo me la tomo desde la seriedad, yo ahí me bloqueo porque no disfruto. Y como disfruto, yo tengo un bloqueo. Que sé, por ejemplo, el año pasado saqué mi primer libro y años antes yo estaba escribiendo por artículos para mi página web. Pero hace 10 años no escribía nada. Y hace 20 menos todavía. Odiaba escribir. Tú me decías, Seba, hay que escribir. Yo, ¿qué dice? ¿Qué voy a escribir yo? No me gusta. Ahora me encanta. Me encanta escribir. ¿Por qué? Porque respete mi momento creativo. Si tú me hubieras dado esa tarea hace 20 años, hubiera sido un suplicio. Tú me la das ahora, puedo pasar, hermano, horas y horas y horas escribiendo y me encanta. ¿Qué ha cambiado? Pues yo, mi percepción, mi nivel de madurez, mi forma de vivir esa realidad, respetando mis momentos. Y eso es algo que si lo puedes hacer, hazlo. Que no lo puedes hacer, tira hacia adelante. Literalmente, tira hacia adelante. Que llega un drama en tu familia, que pasa muchas veces. No quiere eso.
Ya, yo tampoco. Igual que el árbol pequeño no quería vivir la tormenta y que se rompiese una rama. Pues tira hacia adelante. Tendrá una rama menos, crecerá otra. ¿Sabes? Que ha perdido una función de algo, una dolencia física, ha perdido un ser querido, ¿es lo que quiere? Para nada. Pero si es lo que toca, tira para adelante. Y te va a ir poniendo más fuerte. Y esa fuerza interior, eso te dará más tejido muscular de tu autoestima. Porque cuando tú te ves capaz, cuando uno se ve capaz de superar un problema o de vivirlo y tirar hacia adelante, se te da alas de autoestima. Muchas veces la persona que tiene una autoestima muy alta de base o que la van desarrollando poco a poco, desde mi punto de vista, tiene una íntima conexión para crear proyectos para ayudar a los demás. Cosa que más de una vez la propia persona no se dan cuenta de todo esto y no lo viven. Se quedan como, bueno, lo viven sin vivirlo, no son conscientes de su propio proceso evolutivo. Pero bueno, eso es algo muy común en la mayoría de la gente. Porque a lo mejor si fuésemos conscientes de nuestro proceso evolutivo, pues no estaríamos avanzando, porque estaríamos constantemente juzgando si lo que estamos haciendo está bien, está mal, y no perdíamos parte del viaje. Yo tengo mi debate mental conmigo mismo sobre el conocimiento o el autoconocimiento de uno mismo. Porque claro, yo el otro día estaba ayudando a un compañero que está pasando una racha bastante difícil y le digo, Quillo, yo sí puedo ayudarte, pues ya sabe, cuenta conmigo, yo te quiero tal cual como eres, pero para poder ayudarte ahora mismo, yo he tenido que pasar un infierno durante décadas. Si no, no estaría aquí. Porque si hubiera vivido, tenido una vida o hubiera percibido mi vida de forma más alegre y más positiva, jamás hubiera viajado, jamás me hubiera movido, jamás, no lo hubiera hecho jamás, lo sé. Si lo vemos frente a otros y que a lo mejor mi vida tiene un sentido para otros, como piezas de un puzzle muy grande, pues todo tiene sentido. Si lo veo frente a mi vida solamente para mí, a veces no le veo el sentido. Porque yo recomiendo aprender desde la alegría, desde el buen rollo, desde la felicidad, desde el acompañamiento y no desde el dolor. Por eso hago ese tipo de contenido. Para que quien lo escuche, y si no lo escucho yo mismo, o mi niño interior o mi inconsciente lo escucha, sabe que es muy útil o recomendable aprender para mí una metodología más suave, porque eso es más fácil de hacer que eso permanezca en el tiempo, ¿vale? A largo plazo. En fin, ha sido... Ya va pasando al final el tiempo, no te doy cuenta. Que, bueno, por el tema de la autoestima para hoy, más o menos haciendo un resumen, ¿vale? Sobre todo la autoestima para adolescente. El concepto de entrenar su nivel de autoestima, que sea adolescente o adulto, conceptualmente es lo mismo. Desde la adolescencia es cierto que la autoestima suele ser más baja, por menos experiencia vital, por el campo hormonal que hemos contado, que eso suele ser un follón potente porque no hay información, no está calibrado. Y luego de adulto muchas veces nace los traumas o se ven el reflejo de los traumas que hemos tenido de pequeño, que van saliendo cuando somos adultos, y el tema de la autoestima, aunque a veces no está ahí, está escondido porque hay una fachada más fuerte que se va desarrollando. Yo recomiendo a ambas partes igual, entrenar. ¿Cómo se entrena la autoestima? La autoestima se entrena para mí desde avanzar en tu vida cumpliendo todo lo que te proponga, pero yendo graduando a lo que tú eres capaz de permitirte en el momento presente. Te puede meter en reto muy grande del tirón, si eres capaz de hacerlo, hazlo. Que no, dosifícalo. Que tampoco eres capaz de hacerlo,
busca otras tipo, por ejemplo, de tareas lúdicas. Yo te invito siempre desde el juego, lúdica para afrontar o vivir las cosas con mayor facilidad. Y sí o sí todo eso irá sumando frente a tu campo de autoestima porque dentro de ti habrá una parte hacia afuera que se irá realizando. Yo tengo miedo a hablar en público, pues no hablo en público todavía, porque a lo mejor el salto es demasiado grande. No puedo ducharme agua fría porque eso no soy capaz, no te ducha agua fría todavía. Ahora, si tienes miedo a hablar en público, pues en vez de hablar con un público, habla con una persona. Primero habla contigo mismo, háblate en el espejo. Y el hecho de ya conversar contigo mismo ya cambiará un poco el asunto porque tú estarás viendo a otro. Eso eres tú, pero aprende a conversar contigo. Yo sé conversar conmigo mismo, yo lo aprendí, cosa que le cambia el discurso. Tenía un discurso muy negativo, ahora tengo un discurso bastante positivo. Em, darte ejemplo con el tema de hablar en público. Siempre también, en vez de hablar en público, desde yo hablo con un grupo grande que yo desconozco, ¿por qué no hablar con una gente, pero que sea más semejante a tus anhelos? Si a ti te gusta, por ejemplo, el juego que estoy haciendo ahora se llama Genshin Impact. Si te gusta Genshin Impact y tú dices, es que yo puedo hablar horas de ese juego, pues encuentra gente que le molesto y de repente tu cerebro va a asociar que tú eres capaz de hablar en público con grupo reducido sobre esa temática. Que mañana pues tú montas un stream, montas un canal de YouTube sobre esa temática o la temática que te dé la gana y a lo mejor eres capaz de montar un taller, una reunión, un curso o una charla. Yo lo he hecho. Yo era de miedo, pánico, de pequeño sobre todo, a hablar con quien sea. Ahora montar charla y yo qué sé, no son charlas pequeñas, pero si hay 50, 100 personas, yo me siento cómodo, como estoy contigo ahora hablando con la cámara. Cosa que era impensable antes. Impensable. Y a lo mejor mañana pues, podrá hacer charlas de 200 personas, de 500 personas, de 1000, 2000, 3000, yo qué sé. Pero de momento es simplemente el concepto de la autoestima, porque cuando la va graduando de forma natural, digo natural, tu cuerpo está grabando un esfuerzo, pero es un esfuerzo contemple. Y eso se lo va repitiendo en el tiempo, lo que te decía antes para mí, con el tema del arte marcial, que lo aprendí y como yo vuelvo, hago un esfuerzo, pero no es un esfuerzo que me cuesta, porque lo vivo desde el juego. Y yo procuro que será todo así. Que te gusta, te doy otro ejemplo, un chico, te gusta una chica y te quiere relacionar con él desde un plano amoroso, tú te sientes mal por la falta de autoestima, porque justamente tú dices, es que yo no soy capaz, no me veo capaz, yo bloqueo, me van a rechazar, etcétera, etcétera. Por lo mejor, si lanzarte en la piscina directamente frente a ese chico o esa chica es demasiado para ti, fíjate a otra persona, conoce a otra persona donde te sientes más o menos capaz para entrenar, simplemente para entrenar. Conversa con gente que te atrae un mínimo y a ver qué tal. No te digo que te líe con ella, pero sí o con él, pero que pueda vivirlo un poquito. Y al final, como lo vais repitiendo en el tiempo, pues después alcanzar, digamos, algo que te parecía antes fuera de lo posible, tú ya lo ves normal, porque ha ido graduando. Ojo, lo más atrevido que están escuchando esto, directamente, si podéis, métete en todo el hoyo, a full. ¿Sabe? Eso es una muy buena dinámica. La cosa es ser capaz para mí de mantenerlo en el tiempo. Lo que te decía frente a compañero de lucha, que de repente llegando, entrenando todos los días, no sé qué y tal, a los 4 meses fuera, o a los 8 meses fuera, porque o se rompen, o lo dejan, o al final se obsesionaban y yo lo he vivido, yo he estado en cosas, me he metido a tope, pero después lo dejé. No fui capaz de ser constante. Entonces, para mí la autoestima para mí es como una materia, una disciplina que voy practicando con suavidad ahora. ¿Que me propongo un reto muy fuerte? ¿Por qué no? Pero me propongo muchas veces reto muy bajito, muy tranqui, pero lo voy haciendo. Y al final lo voy acumulando, 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 y yo lo veo hasta normal. Para mí hablar delante de una cámara antes era muy complicado, no sabía.
tenía habilidad para hablar en público o porque la había desarrollado. ¿Qué hice? Pues empecé a hacer directos ahora del canal de Enalquimia normal o del canal nuevo de Enalquimia Gaming y empecé a hablar con el videojuego. Pero ya ahora mismo hablando contigo, como tengo el videojuego, es que tengo una naturalidad que fui desarrollando poco a poco sin esfuerzo, desde el juego, ¿sabes? Y funciona. Hay gente que están aterrorizados justamente por falta de autoestima para poder hablar delante de una cámara o delante de alguien. Pues encuentra una metodología, si no la sabe, escribe un mensaje en los comentarios, a lo mejor te ayudo o te ayudamos para encontrar una forma de desarrollar frente a la temática que te bloquea, cómo jugar con ella para que te suponga un esfuerzo que sea lúdico, ¿vale? Solo que te puedo decir frente al tema autoestima, pero que sea adolescente, adulto o mayor de edad, que todo es fachada, siempre, siempre hay que entrenarlo. Te lo digo de corazón, siempre hay que entrenarlo. No te quede nunca, desde mi punto de vista, como satisfecho en el sentido de satisfecho, pero ya no tengo que hacer nada más. No, eso es como un músculo, se tiene que estimular, si no se pierde. O una casa, se tiene que limpiar una y otra vez, porque si no se ensucia. Es que es así, hay polvo, hay no sé qué, hay no sé cuánto, pues lo mismo en la autoestima. Hay que fomentarla, trabajarla, pulirla, darle la gracia, etcétera, etcétera. Es tu herramienta para conducir tu vida. ¿Vale? Pues poco más. Te mando un abrazo de corazón. Muchas gracias por haber asistido a el streamcast en Alquimia Gaming y Desarrollo Personal. Lo que lo verán en YouTube, pues un abrazo fuerte. Si queréis dejar un comentario, un like, un me gusta, sobre todo compartirlo. A mí el me gusta y tal me la repampinfla, aunque el algoritmo le flipa. Lo más importante para mí es compartir, porque si ve o siente que hay una persona que le puede ayudar ese contenido, adelante, ¿vale? Estará también en Spotify el audio y YouTube todo el directo porque Twitch lo borra, ¿vale? Te mando un abrazo muy fuerte, nos vemos pronto en el streamcast de Enalquimia Gaming y Desarrollo Personal. Us.